Segunda clave genética. Sidi, unidad. Don, orientación. Sombra, dislocación. El retorno a la unidad. Par programado, primera clave genética. Anillo codónico, el anillo del agua, segunda y octava. Fisiología, esternón. Aminoácido, fenilalanina. La sombra de la segunda clave genética. Dislocación. Al mirarlo, cambia. Al ser uno de los arquetipos femeninos de las 64 claves genéticas, la segunda clave genética y el viaje que representa contienen una destilación simple, bellamente simplificada de la sabiduría cósmica. Si quieres referir la naturaleza de la humanidad y la razón de nuestra existencia a un ser extraterrestre, tendrías que explicárselo mirando justo a esta segunda clave genética. Así como la primera clave genética cuenta la historia del gran principio masculino de energía y luz, la segunda clave genética fundamenta su historia en el mundo de la forma. Incluso en los niveles de conciencia de la sombra, esta clave genética nos enseña que hay un propósito para cada elemento de la existencia. En ningún momento de la evolución ha ocurrido algo que no fuera parte de un enorme e interconectado plan infinito. Esta es la verdad que reside en el principio femenino, es la fuerza de conexión para todas las células y hechos aparentemente disparatados de la existencia, y en este sentido representa el gran abrazo maternal que nos empuja hacia una sencilla experiencia de unicidad. Tu resonancia personal con la gran verdad de la unidad determina la frecuencia general que heredas con tu ADN. Tanto si lo crees como si no, tanto si crees encarnarlo como si no, la verdad no cambia. Hay una fuerza en el universo que coreografía todo y que se encuentra justo detrás de ti. La segunda sombra es la dislocación, que es un término interesante. Implica tanto una desorientación espacial como un desmembramiento. Sin embargo, cuando te sientes solo, abandonado, asustado o desanimado, no has perdido en realidad tu camino. Solo parece que lo has perdido. El estado de la sombra es, en realidad, únicamente una perspectiva humana que tiene su origen en tu función biológica. No hay un solo momento en tu vida que no estés en perfecta armonía con la creación. Tampoco hay la más remota posibilidad de que hagas una elección equivocada o de que tomes un camino equivocado en tu vida. Lo que haces son simplemente matices de tu biología. Tu biología determina tu percepción y tu percepción es la medida de tu frecuencia evolutiva. La frecuencia evolutiva se refiere al actual estado de avance de tu conciencia. La conciencia humana está siguiendo una curva evolutiva. Comenzó siendo una forma primitiva de instinto basada en nuestro origen animal. Luego dio un gran salto en un determinado momento de la historia cuando el cerebro comenzó a evolucionar. Y entonces encontramos en esta fase actual como pensadores. Como pensadores hemos llegado a nuestro cenit y nos estamos preparando para otro salto cuántico, el salto a una nueva conciencia biológica basada en los ganglios nerviosos del plexo solar. Tienes que comprender de dónde vienes si quieres saber hacia dónde vas, y ese lugar hacia el que te diriges es la conciencia de la unidad y la integración con todos los seres vivos. Es una paradoja, pues nunca has abandonado ese estado de unidad, pero el sistema operativo en tu biología humana no te permite en la actualidad sentir esa conexión. Resulta tentador mirar a la llamada conciencia humana primitiva, la que las tribus aborígenes de nuestro planeta están aún viviendo, y soñar con el regreso a esa conciencia primal que existía cuando, mucho antes de que el cerebro humano se desarrollase con tanta rapidez. La mayoría de las culturas aborígenes no viven con la sensación de separación de la vida misma, así que los seres humanos modernos nos quedamos a menudo con la sensación de que, de algún modo, hemos ido a la deriva.
Tendemos a pensar que hay algún error en la dirección que hemos elegido, por ejemplo, en relación con la masiva revolución tecnológica que nos está barriendo delante de nuestras narices. Pero el desarrollo rápido del cerebro humano es un puente vital para un salto todavía mayor de conciencia. Incluso entonces, la mente es nuestro punto ciego más evidente. En el camino evolutivo que sigue nos impide habitar esa conciencia instintiva antigua, por lo que se ha enraizado un gran miedo en todo el mundo, el miedo a que la humanidad sea de verdad capaz de destruirse a sí misma. El miedo a ir en la dirección incorrecta viene de la segunda sombra. Sentimos este gran miedo colectivo porque nos vemos a nosotros mismos como separados de la naturaleza. Nuestra percepción nos disloca de la verdad. Este miedo colectivo invade nuestras vidas en el plano individual. La segunda sombra, juntamente con su par programado, la primera sombra, la entropía, nos saca fuera de la posibilidad de vivir desde un estado de confianza y de conexión, a la vez que refuerza su sentido de aislamiento a través de nuestras acciones. Las acciones que son el resultado de la confianza en nosotros tienen un efecto bastante diferente de aquellas que provienen de nuestro miedo. Las primeras crean más energía para todos y cada uno, mientras que las segundas roban energía a todos. Si así lo permites en tu vida personal, la segunda sombra afectará a cada decisión que tomes, empujándote a una frecuencia de interferencia. Esto quiere decir que aparentas no estar en sincronía con la vida, de modo que pierdas oportunidades que podrían servirte y terminas siempre enredado en patrones repetitivos que pueden ser muy extenuantes para ti y para todos los implicados. Sin embargo, la segunda sombra, la dislocación, es parte integral del código de la vida. En realidad te permite experimentar que estás fuera del flujo de la vida, incluso cuando la experiencia que estás viviendo no es más que una ilusión. Finalmente, incluso el nivel de frecuencia que termina en el caos es parte del tejido global de la existencia. La segunda sombra te permite observar tu propia inutilidad mientras buscas escapar de los sentimientos de dislocación y de soledad. En cuanto te adentras en este mundo de sombra con tu conciencia total y honesta, sucede que ésta mágicamente cambia. Dicho cambio en tu honestidad interior precipita un salto fuera de la mente y dentro de un nivel de conciencia novedoso y mucho más expansivo. Hay que alcanzar esta comprensión. Tú no puedes cambiar tu realidad haciendo algo. Hay un cambio de percepción previsto en el ADN de cada ser humano, que cuando se activa ocurre a pesar de ti, simplemente como un aspecto de tu evolución biológica. En un cierto punto de nuevo, nivel de conciencia, en un cierto punto, tu nuevo nivel de conciencia comienza a desplegarse sin más. Al comienzo lo hace de modo gradual, pero con el tiempo converge con una destacada elevación de tu calidad de vida. Conforme lo vas viendo, va cambiando. En las primeras versiones del I Ching que nos llegaron, parecía haber bastantes anomalías en relación con las traducciones y secuencias más modernas. Una de las más interesantes tiene que ver con el orden de los hexagramas primero y segundo. Hay una fuerte evidencia de que las versiones más antiguas comenzaban con el segundo hexagrama, que representa el yin total. Los sistemas patriarcales que tradujeron los textos originales habían cambiado la primacía del yin por la primacía del yang. Esotéricamente y también desde el punto de vista místico, tiene mucho más sentido comenzar con lo femenino que con lo masculino. Una vez más, este asunto depende de tu frecuencia. Al nivel de la sombra, lo masculino siempre viene antes, lo que se convierte en un camino de desconfianza, de separación, de fuerza. La aproximación femenina, sin embargo, está basada en la unidad, en la rendición y en la confianza, que son los sellos distintivos de todas las frecuencias más elevadas.
Pero hay todavía más. Una de las traducciones para este hexagrama, conocido como kun, es la palabra campo. Es una palabra maravillosamente adecuada para describir esta segunda clave genética, porque representa el campo universal en el que vivimos. Movernos en armonía con este campo necesita orientación, mientras que abandonar la armonía de este campo significa estar desorientado y dislocado. Naturaleza represiva, pérdida. Los dos perfiles de patrón de esta segunda sombra, es decir, estar perdida o reglamentada, describen los estados de la mayoría de la especie humana. En el caso de la naturaleza represiva, estar perdido describe el estado en que nos encontramos fuera de alineamiento con nuestro verdadero destino universal. La naturaleza represiva, muy bien en el camino del materialismo y el egoísmo. Naturaleza represiva, pérdida. Los dos perfiles de patrón de esta segunda sombra, es decir, estar perdida o reglamentada, describen los estados de la mayoría de la especie humana. En el caso de la naturaleza represiva, estar perdido describe el estado en que nos encontramos fuera de alineamiento con nuestro verdadero destino universal. La naturaleza represiva describe muy bien el camino del materialismo y el egoísmo, que sigue su propia senda sin importarle el resto del panorama, aunque sea mucho más amplio. Nuestro verdadero destino es salir del egoísmo y entrar en la universalidad. Aquellos que carecen del sentido o dimensión espiritual de la vida viven en ese estado de seres perdidos, y las consecuencias de estar perdido no son otras que la miseria y el sufrimiento. Sin la experiencia de una conexión directa con las fuerzas cósmicas superiores, uno no tiene herramientas con que abordar las pruebas que nos trae la vida. La vida en sí misma parecería que no tiene propósito. Sin una conexión cósmica con el propio ser, no hay otra posibilidad más que la de estar a la deriva en el mundo. Naturaleza reactiva, reglamentada. El polo opuesto de esta sombra es la aplicación en la vida de un ritmo o estructura interna por encima de todo. Esto proviene de una gran ira que nunca se ha podido resolver. La reglamentación describe en la actualidad a la mayoría de las grandes religiones que se colocan entre el individuo y la posibilidad de una experiencia directa de la divinidad. La reglamentación puede verse también en la ciencia, que intenta organizar la vida en algún tipo de marco lógico y significativo. Cualquier cosa que intente controlar la vida y determinarla surge de la cara reactiva de la segunda sombra. Esto no tiene que decir que la religión o la ciencia estén equivocadas, excepto cuando se ponen al servicio del oscurecimiento de la armonía que ya radica en cada individuo. El verdadero significado y propósito de la vida se puede encontrar solo en el propio corazón, en la experiencia mística de moverse en perfecta sincronización con todo lo que es. El don de la segunda clave genética, la orientación. Magnetismo mineral. El proceso descrito en la segunda sombra incluye el concepto de orientación, que es el don correspondiente. A nivel de la frecuencia de la sombra, experimentas desorientación, mientras que cuando comienzas a alcanzar el nivel de frecuencia del don, comienzas a reorientarte. De nuevo, tal y como comentamos en la segunda sombra, no hay duda de que cualquier decisión que tomes al respecto es inútil, ya que este cambio en tu proceso De nuevo, tal y como comentamos en la segunda sombra, no hay duda de que cualquier decisión que tomes al respecto es inútil, ya que este cambio en tu proceso se da sin más, incluso aunque pueda parecerte que tú estás haciendo mucho. Quizá comenzaste a ir a una terapeuta que te ayudó a ver los aspectos de tu sombra, y como resultado empezaste a cambiar tus decisiones, y como consecuencia de ello, tu vida dio un giro. Quizá descubriste un gran sistema místico maestro que catalizó este proceso.
Quizás sucedió como un resultado de una crisis personal o quizás simplemente ocurrió de manera sorprendente e inexplicable. El hecho es que todos los seres humanos siguen el mismo modelo arquetípico que duerme dentro de su ADN. La evolución en sí misma es quien nos diseña inexorablemente a lo largo del camino del despertar a la conciencia de unidad y unicidad. El don de la orientación tiene dos caras. O bien llega como un cambio de conciencia que se traduce en tus acciones, o bien llega como un cambio en tus acciones que cataliza un cambio de conciencia. Sea cual sea el tono que toma tu experiencia personal, hay un cierto número de indicadores que suceden antes de que puedas quedarte de forma estable en el nivel de frecuencia del don. Una de las experiencias clave que la gente suele tener es la de experimentar una creciente actividad de sucesos y sentimientos sincrónicos. Las sincronicidades son la manifestación directa de este don, de la orientación. Te permite asomarte a la totalidad de la existencia y colocarte en un contexto perceptivo más amplio. Las sincronicidades no pueden crearse por la fuerza, sino que surgen de la naturaleza femenina del segundo don. En otras palabras, suceden cuando no estás mirando. Cuando tu conciencia comienza a operar a su nivel biológico más elevado, a través del sistema del plexo solar, te ves abocado a un ritmo de vida más sencillo. Ya no te sentirás disociado nunca más, sino experimentando la vida en una dimensión cada vez más mágica. Otro de los indicadores de la elevación de la conciencia se puede encontrar en el octavo don, el estilo. A través de la familia química conocida como el anillo codónico del agua, este segundo don comparte una fuerte conexión genética con el octavo don, que representa un modo de vida nuevo y original. A pesar de que te ves entorpecido por tu humor cambiante y por tus compromisos, los utilizas como un modo de desarrollar una nueva capacidad. Comienzas también a hacer caso omiso de las percepciones y proyecciones de los otros. Resumiendo, comienzas a disfrutar tanto de la vida que esa energía emerge. Resumiendo, comienzas a disfrutar tanto de la vida que esta energía emergente se derrama sobre tu vida como una tendencia, un sentido único de estilo individual que es inimitable y siempre fresco, incluso cuando a veces pueda resultar un tanto peligroso. Tu tendencia o estilo es el signo de otra paradoja, que cuanto más consciente eres de tu unidad con todas las criaturas, más observas el florecimiento de tu propia. Tu tendencia o estilo es el signo de otra paradoja, que cuando tu tendencia o estilo es el signo de otra paradoja, que cuanto más consciente eres de tu unidad con todas las criaturas, más observas el florecimiento de tu propia genialidad, especialmente a través de tu proceso creativo. El segundo don tiene un papel especial en tu ADN, ya que crea en él un tipo de campo de atracción alrededor de ti. No solo unifica el microcosmos con el macrocosmos, sino que también une la materia y el espíritu. En los químicos y aminoácidos que codifica esta clave genética reside un secreto. En cada ser humano hay ciertos minerales que tienen propiedades magnéticas, y este segundo don tiene que ver con la composición y el propósito de estos minerales. En nuestros cuerpos y especialmente en lo que se refiere a nuestras glándulas endocrinas, estos minerales parecen querer decirnos cómo vivir nuestra vida en armonía o fuera de ella. Por ejemplo, en los tejidos de la glándula pineal, los biólogos han descubierto una sustancia química ferrosa conocida con el nombre de magnetita. Este mineral se propone como la llave que conecta la actividad electromagnética con la función celular. El hecho de que se haya encontrado también en la mayoría de los animales sugiere que todas las criaturas tienen incorporado un sistema magnético de guía que los mantiene alineados con ritmos más amplios. La vida está conectada gracias al magnetismo, desde el giro del átomo hasta el engranaje de las grandes galaxias.
Conforme la frecuencia se eleva a través del segundo don, vivirás más armónicamente y el poder electromagnético de tu aura se incrementará. Cuanto más te dejes embargar por la cualidad femenina de la rendición contenida en este don, más fluirá el poder universal a través de ti. Tu agenda se afinará más y más, hasta el punto de que si te das cuenta de que estás fuera de armonía, los transductores minerales magnéticos de tu cuerpo inmediatamente mandarán una señal al cerebro. Gracias al segundo don podrás ver la agenda detrás. Gracias al segundo don podrás ver la agenda secreta de la vida, conducir a todos los seres a la conciencia de unidad. El campo magnético de atracción que hay en torno a una persona que está centrada en el segundo don surte un poderoso efecto en aquellos que están a su alrededor, lo que significa que la armonía es contagiosa. Esta es la razón por la que personas que se han entregado profundamente y que se han afinado con los procesos de la vida pueden ser tan motivadoras. Intuitivamente pueden sentir cómo están de rendidas o de resistentes otras personas a la gran verdad de su universalidad. Con el tiempo, este tipo de gente guía a los demás en su camino hacia la armonía personal gracias al poder magnético de su aura. El CD de la segunda clave genética, la unidad, la lógica divina. El segundo CD describe la experiencia de iluminación o despertar. Constituye la piedra angular de todos los estados sídicos, siendo como es la esencia de lo divino femenino. El polo divino femenino porta un gran misterio en su interior porque en cierto sentido no puede decirse que sea una polaridad en absoluto. El polo masculino es muy simple y directo, pero el femenino está más allá de cualquier sentido de razonamiento o comprensión. El principio masculino es, en realidad, una externalización de lo femenino, más que un complemento dual. A nivel sídico, lo que llamamos dualidad no existe. La dualidad viene destruida a este nivel por un extraño tipo de lógica divina. En los niveles de conciencia intensificados, la matemática trabaja de modo diferente que en el nivel mental. 1 más 1 no son 2, sino que siempre son 3. Los únicos números que existen en realidad al nivel sídico son el 1 y el 3. 1 es 1, es la conciencia reposando en su propia naturaleza. Es el último estado del yin o feminidad, o como suele llamarse a menudo este hexagrama, el receptivo. Las palabras como receptivo, femenino, rendición o madre pueden malinterpretarse cuando tendemos a comprenderlos como polaridades con sus respectivos opuestos. Sin embargo, matizan lo que se puede encontrar más allá de ellas, así que tenemos que considerarlas de un modo diferente si queremos atisbar lo que significa en realidad el segundo CD. Se trata de algo que solo puede alcanzarse intuitivamente. Entonces, cuando el uno se externaliza como una manifestación de la forma, no crea una dualidad, sino una trinidad. Cada dualidad es realmente una relación y cada relación es realmente un trío. Hay un hombre, una mujer y también hay una pareja, la relación en sí misma. En las matemáticas divinas, el número 2 es siempre una ilusión. En su lógica no puede existir. Si pudiera decirse algo del número 2, podríamos compararlo con un puente, un proceso dinámico que transmuta instantáneamente, incluso antes de nacer. Estos conceptos no pueden comprenderse con la lógica ordinaria, de la misma manera que las partículas cuánticas en física no pueden ser definidas, pues parecen estar conectadas con nuestro propio aparato perceptivo. La unidad no se puede comprender, solo experimentar. La iluminación no es una experiencia. Esta es una frase sobre la que meditar como si un Kwansen se tratara. Si ves la unidad como una experiencia a la que puedes acceder o que un día te sucederá, entonces te encuentras atrapado en la línea
recta que une dos puntos. El tercer punto es la trascendencia. Si te sucede, ni te niega. Ni te sucede, ni te niega. Curiosamente, la trascendencia no te saca de la vida. Como su nombre podría sugerir, muy al contrario, te sitúa justo en el corazón de la vida, donde siempre has estado. Unifica todos los opuestos, soluciona todas las adivinanzas, deja todos los misterios reducidos a lo que son y te llena de un sentido de confianza indestructible. Uno no puede ni siquiera usar la palabra confianza para describir el sí de la unidad, porque la confianza sugiere, una vez más, dualidad. Hay uno que confía y un objeto digno de confianza. Este es el maravilloso dilema del estado sídico. Como todos los sidis, el de la segunda clave genética porta consigo su mitología propia cuando se manifiesta en el mundo de la forma a través de una persona. Como uno de los pilares básicos de nuestro ADN, la vida de alguien que viva en este SIDI es de gran relevancia para nuestra historia evolutiva. Estos seres ejercen un enorme magnetismo e influencia en todo el planeta. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, la expresión del segundo SIDI en un ser humano realmente cambia la dirección de la Tierra mientras se mueve a través del espacio. El segundo SIDI, por lo tanto, solamente puede hacer en la humanidad si El segundo SIDI, por lo tanto, solamente puede nacer en la humanidad si todas nuestras especies realizan un salto de conciencia. Para que se dé este salto tenemos que esperar a que cierto conjunto de coordenadas geométricas se alineen en el cosmos. Se trata de las alineaciones que los astrólogos están siempre buscando encontrar y comprender en el cielo. El segundo SIDI está representado míticamente por la estrella de Belén en el mito cristiano. Otras culturas también tienen historias de grandes seres conectados con la aparición o alineamiento de estrellas y cometas en el cielo. Este SIDI, por lo tanto, nos indica algo sobre nuestro estado de conciencia último. Está ligado no solo a cuando somos, sino a dónde estamos. La Tierra misma está describiendo una trayectoria en la galaxia, y en ciertos puntos de nuestro marco temporal se describen alineaciones con otro aspecto geométricos del cosmos. Los antiguos mayas, por ejemplo, creían que en el año 2012 la Tierra podría alinearse directamente con el centro de nuestra galaxia, lo que para ellos significaría el nacimiento de una nueva era de la conciencia. En tales momentos de cruce del tiempo y del espacio, el segundo SIDI podría encarnarse de nuevo en nuestro planeta, y en el caso de 2012, más en una generación completa que en un solo individuo. De acuerdo con el reloj de tiempo genético planetario que se deduce desde el I Ching, experimentaremos otro gran giro de tuerca en el año 2027, mientras la sucesión de los equinoccios se traslade hasta la 55ª clave genética, dando lugar a la apertura potencial para una mutación genética humana a nivel planetario. Ambas fechas, 2012 y 2027, son altamente significativas para el marco de tiempo de publicación de este libro, pero muchos otros giros de tuerca van a suceder en el futuro próximo y también en el más lejano. El segundo SIDI es la naturaleza original de la conciencia en sí misma y se manifiesta como un plan de grandísima belleza que se va desenvolviendo en el tiempo y en el espacio, extendiéndose con las corrientes de la evolución. Todos los viajes místicos de este tipo evocan el viaje de la Tierra y de nuestro universo, y dado que todos ellos comienzan dejando la cálida zona de confort de la madre y del hogar, todos tienen que regresar un día, una vez más, a abrazar aquel mismo lugar. Por lo tanto, este es nuestro destino final como especie, darnos cuenta de nuestro estado de unidad y unicidad con todo lo que es.